bien y del mal, estamos viendo cuánto daño nos hacen los responsables de las corridas bancarias, de las especulaciones financieras con el dólar, cuánto daño hacen a la humanidad cuando ocurren estas cosas, o han ocurrido en todo el mundo, en otras partes del mundo. Hoy la estamos sufriendo nosotros en Argentina, y la estamos sufriendo de los propios argentinos, directamente por los argentinos, por una clase dirigente política que no quiere jugarse, que quiere estar con Dios y con el diablo, y ya sabemos que no se puede servir a dos amos. Eso también nos enseñó Jesucristo en el Evangelio. No se puede. Aborrecerá a uno y agradecerá a otro. No hay para quedar bien con uno y con otro. Jesucristo, que fue fuente de amor, de comprensión, también, cuando tuvo que usar el látigo, cuando el templo de Jerusalén, donde él iba a orar, se encontró que estaban los comerciantes, los que vendían y permutaban, habían convertido la puerta de la iglesia en un mercado, como si sería el mercado de la Pulguita acá, o el mercado de Abasto. ¿Entiende? Entonces Jesucristo ahí, ¿qué es lo que hizo? Agarró un látigo y empezó a romper todas las mesas, a liberar todas las palomas, los pájaros, todo por el suelo tiró, y dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Bueno, nuestros políticos, que no reaccionan ante la brutal acusación de Milei. Claro, Milei nunca ha sido presidente, nunca ha sido gobernador, nunca ha sido intendente, nunca antes de ahora fue diputado recientemente. Entonces no tiene oportunidad de ver cómo se comporta el que habla de la casta política, y que tiene razón. Yo comparto lo de la casta política. No hay argentino que no entienda que es real lo que dice. Por eso ha cautivado a gente. Pero lo entendamos. Él es un poderoso que están detrás de él. Él es un mandamadros poderoso. No es Milei el Cristo o el Mahoma o el Buda. No nos engañemos. Él le obedece a Unerquian, al empresario que tiene intereses económicos en Argentina, que es uno de los más ricos del país, junto con Roca, con lo de Techín, con lo de Arcor, con lo de Molino. Entonces, no nos hagamos que nos metan el dedo en la boca. Tenemos que saber quién está detrás de este muchacho. Está como figura estelar, el más rico de todos, Unerquian. Y después Manzano, Vila, y unos cuantos más, que son los que lo respaldan, que son los que lo han lanzado. Y le voy a leer en el curso del programa un informe que ha circulado, que está circulando, donde nos dicen quién está detrás, porque él es todo inocente. Él nunca dice quién lo financia. O nos vamos a tragar que con una conferencia se va a financiar una campaña de millones y millones de dólares. Bueno, ha logrado cautivar a los jóvenes. Y ha logrado cautivar a gente que no es joven, hasta gente de mucha edad. ¿Cuántos miles y miles de jubilados lo ha cautivado? Porque explota la miseria en que nos llevaron los políticos a los jubilados, empezando por el que él reivindica, Saúl Menem, como el mejor gobierno, que terminó perdiendo las elecciones cuando se le acabó la soga de una mentirosa convertibilidad.
Porque en el 99 Menem perdió. En el 2003 fue candidato y también perdió, se retiró, como de la Rúa en el helicóptero y como Alfonsín 6 meses antes de terminar su mandato. Entonces no podemos olvidar la historia. Si bien es cierto, yo lo confieso, yo mismo estoy cautivado por la clase política, porque yo lo vengo diciendo en esta radio desde el 2001, antes que Milei apareciera. Y están todos los programas grabados, para alguno que no crea, que quiere que le pasemos un programa donde hablábamos de esto, de los años después del 2002, 2003. Entonces, tenemos historia y queremos hablarlo con los oyentes. No importa cuántos oyentes. Como dijo San Martín, el grito de uno vale más que 100 que están en silencio. Si nos escucha uno, ya estamos dichosos. Porque nos enseñó eso San Martín. El grito de uno vale más que 100.000 que están en silencio. Entonces, tenemos que aprender de los sabios, de los estadistas que nos legaron toda su experiencia y sus consejos para que lo llevemos a la práctica, empezando por el Evangelio, en donde cubre todas las necesidades de un ser humano. Lo que necesitemos de apoyo lo vamos a encontrar en los Evangelios, leyéndolo. Para cada problema humano, el Evangelio nos da una solución. Entonces lo aprovechemos, y no estoy haciendo una propaganda religiosa. Estoy hablando de un sabio, que fue Jesucristo, que Carlos Brand lo catalogó como el filósofo por excelencia de la humanidad. Yo no vengo además no creo que Jesucristo sea Dios, porque para Jesucristo, esenio y esenio panteísta, el universo, la naturaleza es el Dios. Por eso decía, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, porque nosotros, en nuestro organismo humano, es más del 60%, somos agua. Y el agua está en el universo, está en lo que conocemos. Calcio, potasio, son todos elementos de los minerales. Vitamina nos las entregan la fruta, proteína, el trigo, no de harina refinada, sino de salvado, y las carnes, los pescados. Las vitaminas nos las entregan la fruta, las verduras. Entonces, entendamos bien que hay que tener cuidado, porque detrás de la dolarización, detrás de la venta de órganos, detrás de la educación privatizarla, detrás de sacar el Ministerio de Salud y privatizar la salud, hay muchas pérdidas. Detrás del ANSE, detrás del sistema jubilatorio, ya lo hemos probado con Menem y Cavallo, la EJP, sirvió para que los ricos se enriquecieran con los juegos financieros de los fondos de los jubilados. Entonces, recordemos lo que ocurre, que Milei existe porque existen esta clase dirigente política, prebendaria, llena de privilegios, llena de corrupción, con al hartazgo de impunidad. Ellos son lo que lo están alimentando a Milei. La conducta de la clase dirigente política de todos los partidos políticos. Hoy escuchaba un audio de Milei donde habla de Morales, de terror, lo que ha hecho Morales, radical,
que no puede ponerse frente a Ilía, frente a Espidio González, frente a Irigoyen, frente a Leandro Alén. Los peronistas no pueden hablar de Evita, porque frente a Evita no pueden hacer nada. Se tienen que ir al mazo. Los radicales frente a Leandro Alén se tienen que ir al mazo. Y sin embargo, una persona que se apoderó del gobierno de Jujuy puso a todos los familiares habido y por haber, hasta las novias, las nueras, cualquiera, en el cargo, recibiendo millones y millones mensuales esa familia. Y fue candidato con Larreta. A mí como radical me avergüenza. Yo sé que mis compañeros del Comité Provincia están y de los radicales, no soy persona grata para ellos, por más que lo disimulen, porque como decía el diario nuestro que quedó acá, un número del Grito de Justicia, decía que la verdad es una fruta rara, pero más raro es encontrar quien la pueda digerir. Y esto es lo que nos está pasando. Desde el 83 ahora nuestra clase dirigente política no ha llevado a esto. No ha llevado a que de la nada salga un dinosaurio. No empresario, porque los empresarios están con él, lo bancan. Ya le vamos a leer los nombres. Y no es porque yo esté interfiriendo en nadie. Cada uno es dueño de votarlo. Pero piensen que con nuestros votos podemos sembrar muchos sacrificios. Porque hay otra forma de combatir a la casta política. Hay que combatirla, pero no obedeciendo a empresarios, prebendarios y corruptos, que se han llenado de plata con los negocios del Estado. ¡Ninguno! Los únicos empresarios que especulan son las familias que producen, que tienen industria, que manejan el monopolio del hierro, del acero, de la carne, el monopolio de los alimentos, el monopolio del trigo, de la harina. Pero esos son empresarios que en su momento la transpiraron y ahora cosechan y especulan y ya son dueños de bancos, de financieras, de todas las empresas del Estado y las concesiones que reciben. Son los prebendarios, los empresarios, como decía Milei, que ya no lo dice más porque ahora está cerca y tiene que ver que los empresarios, como él dice, son sus propios que lo bancan. Esto es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Y bueno, ¿quién no ha legado a Milei? A Milei lo ha negado el Frente de Todo con todos sus partidos, la izquierda y Juntos por el Cambio. Ellos no han legado a este hombre, que habla de Menem como si Menem era Ilia. Ni siquiera Menem fue algo parecido a Kirchner. Nada de parecido a Evita. Y nada de parecido a Ilia, por favor. A Irigoyen, a Leandro Alén. Entonces, estamos en presencia, como dije esta semana, ¿cuál es el pecado mortal que ha tenido el doctor Fernández? El pacto de Luján. Y muchos me preguntan cuando ando por la calle, doctor, ¿el pacto de Luján cuál es? El pacto de Luján fue el resultado evidente
de un pacto de impunidad contra el Fondo Monetario y contra el gobierno de Macri por la fuga de capitales fue el pacto de Luján, porque en Luján se selló el pacto con una misa de despedida a Macri que le hizo Fernández. Por eso yo lo he bautizado el pacto de Luján. ¿Por qué? Porque hubo el pacto previo, el pacto de Olivos, entre Menem y Alfonsín. Entonces ahora tenemos alternativas, no son muchas. Tenemos 3 candidatos a presidente. Cada uno de ustedes elegirá a uno de los 3. A la doctora Burri, que yo como radical tengo la obligación de estar en ese espacio. Los peronistas tienen la obligación de estar en el espacio de Massa. Yo tengo que estar en el espacio de Burri. Y los que creen que la solución es Milei, tendrán que estar con Milei. Yo no puedo impedir ni que siquiera influenciar. Yo lo único que expongo el pensamiento lo más objetivo posible de que estamos en Argentina complicado. Porque el plan de motosierra va a ser para los jubilados, va a ser para los trabajadores, va a ser para la gente de trabajo. Aparentemente va a ser para la política, pero fíjese usted la mentira. Yo no me puedo tragar la mentira. Vamos a reducir los ministerios, pero en un ministerio van a poner 4 ministerios, porque van a dejar salud, van a dejar educación, van a dejar trabajo y otro más que hablan. Todo en el Ministerio de Recursos Humanos. Van a sacar la ciencia del gobierno. El CONICET, ni lo conoce el CONICET Milei. ¿Y cómo no voy a defender yo la salud pública, la educación pública? Porque yo no quiero pobre, lucho contra la pobreza, empezando por los trabajadores municipales. Lucho por la educación pública para que todo el mundo pueda ir al primario, al secundario y al universitario sin que le pregunten de qué raza es, de qué pensamiento político es. Y que no me vengan que la universidad están los ricos, como algunos conferencistas plantean, porque es totalmente mentira. Yo nunca fui rico, ni mi padre eran ricos. Mi padre era albañil y cuando terminaba de albañil vendía helado y pescado, cosa que nunca hizo en Italia, lo hizo acá. Y yo me recibí de abogado. Entonces mentira. No impacten con exposiciones que no son reales. La educación pública y las universidades no es para los ricos, como dicen algunos. La universidad es pública, es para todo el mundo. Yo ingresé a una universidad pública en Córdoba y lo bajaron ahí, le intervinieron a la universidad y me vine a San Juan. Y como ya trabajaba, pude pagar mi cuota, porque mis padres no me lo podían pagar. Yo me pagué la cuota en la universidad. Pero pude estudiar, quedarme en Córdoba, trabajar en Córdoba y estudiar en la Universidad Estatal. Que yo siempre pienso que la enseñanza pública estatal es la mejor del mundo. Y si no, veamos qué pasa en Finlandia. La mejor educación del mundo es de Finlandia, reconocida por las Naciones Unidas, por la UNESCO, por todas las organizaciones internacionales. Y tiene una ley que prohíbe la enseñanza privada. Nos preguntemos por qué. ¿O son unos tarados los finlandeses?
¿Cómo? Milei habla de los jubilados. ¿Y por qué no habla del 82% móvil? Por supuesto, no habla ni Massa ni Burri, porque lo sacaron. Y Milei menos, porque ¿quién sacó el 82% móvil para los 5 millones de jubilados que somos? Lo sacó Menem. Y no me olvido que lo vetó cuando César Gioja, el doctor César Gioja, era senador, un gran senador, y para mí, una gran persona, quizás el político más capacitado después de Leopoldo Bravo, en la provincia de San Juan, y del doctor Abelín. César Gioja, senador, presentó un proyecto, logró unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 9 millones entre pensión y jubilación, nos vetó y nos dejó que un jubilado, después de tantos años de jubilación, quede reducido al 30 o 35% del que está en actividad. Y eso no se puede ocultar. No porque yo tengo una defensa como abogado y como que hago penal de que considero ninguno de los delitos que le imputan a Cristina son delitos, son inventos, como me lo inventó a mí la Justicia Federal de San Juan por pedido de Escobar y de José Luis Gioja. Sin embargo, yo no tengo odio, ni tengo rencores. Y cuando le he podido dar la mano a José Luis, se lo he dado de corazón, porque tengo amistad, porque lo siento amigo, porque le tengo afecto, porque hemos estado juntos presos en el 76, a disposición del Poder Ejecutivo. Entonces, entendamos, yo tengo el aprendizaje, porque yo del doctor Guillermo Lonardi aprendo, del doctor Ocampo aprendía. Uno aprende todos los días, hasta de los corruptos aprendemos, hasta de lo inservible aprendemos. Esos corruptos e inservibles que viven con el esfuerzo de otro, con los dineros públicos, y se enriquece y hace negocio en el Estado. Se aprende. ¿Y qué se aprende? Que no hay que hacer lo que ellos hacen. Eso le duele al doctor Uñá ahora, como le dolía a José Luis antes. Espero que a Orrego, que tenemos amistad, no le duela. Seguramente que Basualdo no le duele, porque Basualdo es un empresario que la viene transpirando de los padres de él, y él ha seguido transpirando, y cumple con todas las leyes laborales y con las leyes impositivas. Entonces, ¿cómo no lo voy a rescatar yo? ¿Cómo no voy a rescatar a la diputada Susana Laciar, que dijo por todos los medios y en esta radio que no iba a votar jamás un impuesto más en la República Argentina porque había que sacar impuestos? Y lo cumplió. Cuando se quisieron crear nuevos presupuestos, la doctora Susana Laciar votó en contra. Entonces, meritúa. Y entonces hay dos candidatos que pueden ser votados: Massa y Milei. Y Milei no. Puede ser votado también, pero ojo con Milei, que él es casta también. En las listas de él hay gente de la casta que han vivido siempre de lo público, de las candidaturas, del gobierno, y los empresarios que a él lo bancan se han hecho ricos con la plata del Estado. Aeropuertos, 2000, Eunelquian, bancos, financieras, de todo ello, de Vila, Manzano, se han adueñado del petróleo. Parte del petróleo son ellos los dueños, y parte a YPF. ¿Y qué dice Milei? Que va a sacar el 51% que tiene el Estado argentino
en YPF. O sea que le va a dar la riqueza de vaca muerta, del litio, como hizo Morales. A mí me avergüenza Morales como radical. Porque son lo que entregan la soberanía. El doctor Ilia rompió el contrato, fue más allá del peronismo, porque Perón hizo un contrato entregando el petróleo a la California Argentina, que era de los ingleses y de los norteamericanos. Vino el doctor Ilia y la estatizó, cumplió con lo que dijo en la promesa, declaró los contratos nulos y recuperó el petróleo y los recursos naturales para el país. Ustedes ven en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Un conferencista que yo escuché dijo que las inversiones mineras no vienen a la Argentina porque el marco jurídico de la Argentina no le daba seguridad a las inversiones mineras. Total mentira. Descarada mentira. El marco más beneficioso del mundo para las mineras está en San Juan, en la Argentina, con el código que reformó el peronismo en la época de Menem. Y si no, yo no quiero debatir en público cuando no se abre un debate, cuando hay que ir y escuchar una conferencia, y por ahí una pregunta. Pero en Bolivia, que en el mes de julio tiene cero inflación, Evo Morales y Linares estatizaron el petróleo y la riqueza minera. El litio en Bolivia es de Bolivia, el petróleo es de Bolivia, no está concesionado, y en el mundo las regalías llegan al 40%, en Argentina el 3%, le subsidian el combustible, le subsidian impuestos, se llevan las extracciones con una declaración jurada que nadie los controla en la aduana, no hay aduana para ello. Hacen una declaración jurada de lo que han extraído y eso es ley. La regalía del 3%, que se pierden cuando empieza a calcular lo que se pierde en subsidio de combustible, de la electricidad. La red eléctrica de San Juan a Veladero la hemos pagado los sanjuaninos con la boleta de la luz. Entonces no sé cómo un profesor que da una conferencia puede decir que el marco jurídico argentino no es propicio para las inversiones mineras. No sé, ¿qué quieren? Que arranque, también le demos la mano de obra de los pocos empleados argentinos que ocupan gratis, que se la pague el Estado. Bueno, tenemos una elección crucial. ¿Puede salir Milei primero? Sí, señor. Pero no va a llegar va a tener que ir al balotaje. ¿Puede ganar la Burri, el espacio donde yo milito como radical? Puede ganar. ¿Puede ganar Massa? Puede ganar. Son elecciones muy difíciles porque la gente... Hay 11 millones de argentinos que no fueron a votar sobre 24 millones aproximadamente, empadronados. ¿Y qué sabemos lo que van a hacer esos 11 millones?
Lo que sabemos, lo que han hecho, lo que han ido a votar, el 69%. ¿Irán a cambiar su voto? Y muchos sí, no es mucho, unos pocos lo van a cambiar, pero por poco que cambien, desbalancean cualquier cifra porque han sido parejos, 31 a 27 y algo, cerca de 28, cerca de 32 creo que ha sido Milei, y 26, cerca de 26 el peronismo, Massa, con 5 de Schiaretti, y Schiaretti y el otro, Randazzo, que van como peronistas, pero por fuera del frente. ¿Qué irán a hacer ahora? Porque cuando se sale de un frente, porque son traidores. Schiaretti es un traidor que especula con los dineros públicos. Si no hubiera manejado la chequera en Córdoba, ni existiera, ya. Porque el que tenía el liderazgo era de la Sota. Pero bueno, Afiso, la chequera convierte a los que no tienen capacidad, a los inútiles y corruptos, la chequera lo convierte en señores. La chequera del Estado. Entonces, esto es lo que pasa. Milei no existiera si no existiera junto por la casta política de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria. Ahora, es tiempo que reaccionen, empiecen a reconocer que son una casta llena de privilegios, cosa que le tengamos confianza de que van a cambiar. La doctora Burri nunca ha sido presidenta, bueno, esperemos, cuando fue ministra de Trabajo de la Rúa, yo la felicité, porque exigió las declaraciones juradas de todos los dirigentes gremiales. La querían matar a la piba que le decía Moyano. Yo estaba de acuerdo con ella. E hicimos una carta documento, diciéndole que empezara por nosotros, por este gremio, que ya lo conducíamos nosotros. Entonces, no me preocupa la doctora Burri, que seguramente yo la he escuchado en el discurso que dio en el gremio. Qué raro, vinieron al gremio y ganó. ¿Será el universo que la ayuda? La única candidata que vino y ganó, le ganó a De la Reta. Yo jamás votaría a De la Reta, que fue el responsable junto con Vidal de la muerte de Favaloro, de que Favaloro se pegara un tiro porque le fundieron la Fundación Favaloro, la desfinanciaron, no le pagaron la millonada de plata que le debían del PAMI y de las obras sociales. Entonces, ¿cómo iba a votar yo a la Reta? Me callé la boca porque, por respeto a Orrego y Martín, pero claro, nunca lo iba a votar. Sí podía votar a los candidatos, que no sean ellos, pero evidentemente tenemos que entender eso. Ahora le estoy dando una opinión personal que bajo ningún punto de vista significa dirigir el voto de nadie, porque los votos son dueños, cada uno de nosotros somos dueños de nuestro voto. Y por supuesto que yo no votaría jamás a Larreta y Vidal, ni a Morales, y jamás tampoco votaría a la Raberta, a la doctora Raberta, porque la doctora Raberta vivió negociando y traicionando a los vecinos y a los trabajadores, con las prebendas que negociaba cuando era concejal con Aranda. Le votaba todo a Aranda.
como dice vulgarmente, le chupaba la media, pero claro, estaba una contrapartida, no era gratis. Entonces, ¿cómo Milei no va a irrumpir, que es el único que habla de la casta política? Entonces se está llevando el 31% que lo han votado. Y esperemos que no haya sorpresa, que los 11 millones que no fueron a votar voten 6 millones y no sabemos para dónde van a ir. Así que, por favor, pensemos en los jubilados, pensemos en los trabajadores, pensemos en los pobres. A los pobres hay que sacarlo de la pobreza, no mantenerlo con planes sociales. Ya llevamos 20, no sé cuántos años, 12 años de planes sociales, o 14, o 16, y siguen en la pobreza. Hay que terminar con la especulación financiera. Basta ya. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina, que en un mes el dólar de 500 o de 490 esté en 700, 800? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué cambió? ¿No aumentaron los sueldos? ¿Aumentaron en esa proporción los insumos? Bueno, sigue el doctor Massa con la misma cantela, siempre haciendo lo mismo. Pacto con los formadores de precios, pacto con los industriales. No, Massa, acá ya basta de pacto. Los únicos pactos valederos son los pactos persistentes de que habla el preámbulo de la nación argentina en la Constitución del 53. Hay que despertar, hay que enfrentar. Mire, en esta tarde vamos a hablar poco nosotros y le vamos a dar información que quizás la desconozcan. ¿Qué dijo el presidente de México? ¿Qué dijo el que fue vicepresidente de Bolivia, de Argentina y de la elección en Argentina? Se lo vamos a pasar. Porque ojo con aquello que dicen el progresismo. El progresismo es lo que nos ha dado vida. El progresismo es el que nos ha dado enseñanza pública, salud pública. El progresismo es el que nos ha dado las leyes que nos protegen. El progresismo nos dio la Constitución Nacional con el artículo 14 de los derechos sociales. El progresismo dio las jubilaciones, dio las moratorias, se acordó de la ama de casa. El progresismo nos dio vida, nos dio universidades. Que después hay abuso, que usen las universidades como una fuente no de ciencia, sino de colocación de empleo, es otra cosa. Que usen los hospitales para beneficio propio, que pongan en la ley de obras sociales y las obras sociales no le cubran a nadie nada. Eso es otra cosa, porque hay mala administración, pero jamás permitamos que nos privaticen el ANSES, que nos privaticen las jubilaciones, que nos privaticen la salud, la educación, que nos armen a todo para que se vuelva un campo de tiro las ciudades. No permitamos que se negocie con con los órganos humanos. No permitamos que no nos restituyan el 82% móvil. No permitamos que tengamos salarios que no llegan a la canasta básica, que el mismo gobierno da y que es mucho menor de la realidad, pero es un avance. No permitamos la impunidad de la clase política, la impunidad de los empresarios, la impunidad de los gremialistas. No lo permitamos. Vamos a ver si el que la hace la paga, como dice la doctora Bush. Qué lindo que sería.
como dice Massa, el que la hace la paga, pero hasta acá hemos visto que el que la hace no la paga nada. La pagamos los infelices que somos honestos, los que trabajamos, los marginados. Tenemos ese corrupto innombrable de Rawson, innombrable, que veta una ordenanza del Consejo porque le saca los privilegios a los amigos de ellos. Espero que los concejales esta vuelta insistan y se dejen de ser híbridos, porque no son momentos de blandura, son momentos cruciales que estamos viviendo. No lo den por perdido ni a Milei ni a Massa. Juntos por el Cambio necesita acción, jugarse en las cosas fundamentales. Necesita que nos muestre la corrupción de San Juan, que hace agua por todos lados. No queremos pacto de impunidad con los que están, porque hemos votado en contra yo he votado en contra de Uñá. No para que salga haciendo pacto espurio con el que viene. Nos tienen que mostrar la corrupción en el deporte, la corrupción en la construcción del estadio UPCN. Hay que animarse, pero hay que animarse a ser honesto. Muchas gracias.